¿Cuáles son algunas de las directrices de la obra de Orwell o algunas de las constantes en la obra de Orwell, que es otra manera de decir en la persona? Quizás una de las más importantes, porque determina muchas otras, es su rechazo visceral a la autoridad, ¿no? Esto es algo muy evidente en sus textos, incluso desde sus textos sobre la escuela en la que estuvo, St. Cyprian's, el que ya mencioné, Such Were the Joys. Esto es muy evidente y se hará evidente prácticamente en todas sus obras, desde ese escrito referido a su infancia hasta, evidentemente, lo que algunos consideran su obra más conocida, no su mejor obra, por cierto, o su mejor novela, que es 1984, pero en todo caso, quizás en 1984, y esta imagen a la que él se refiere en esa novela de una bota aplastando la cara de alguien, es quizás el punto más alto, digamos, de esa desazón profunda que le provocaba a Orwell cualquier tipo de opresión. Con respecto a esto, habría que decir que puede saltar, y con razón, el hecho de que él haya sido miembro de la policía británica en Birmania, que lo referí cuando hice este bosquejo de su biografía. Pero yo creo que justamente por haber pertenecido en algún momento al aparato imperialista, en este caso británico, él se dio cuenta, digamos, de las consecuencias que eso tenía para el ser humano, para los seres humanos, ¿no? Y esto se puede ver en algunos de sus mejores ensayos. Me refiero concretamente a dos, que son Shooting an Elephant y Hanging, ¿no? Esos dos cuentos, esos dos relatos, que una vez más están basados en hechos que sí tuvieron lugar mientras él fue policía en Birmania, muestran bien, digamos, esta faceta de Orwell. Ahora, su crítica a la opresión, su rechazo a la autoridad se termina convirtiéndose, o es, de hecho, en cierta medida desde el principio, un rechazo a la opresión, a todo tipo de opresión. ¿Y cuáles son las opresiones o los regímenes más opresivos de su tiempo? Ya me referí a ellos hace un momento. Pues básicamente son tres: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Y entonces la vida de Orwell, a partir de cierto momento, desde mediados de la década de los 30, es, yo diría, más que ninguna otra cosa, una oposición a los totalitarismos. Pero vuelvo al punto, no solamente al comunismo, sino también al fascismo y también al nazismo. Esto me parece importante no perderlo de vista. Yo creo que ese rechazo a la autoridad y esa lucha contra la opresión tiene otra faceta, si se quiere, que es el siempre colocarse del lado de los desposeídos, ¿no? Incluso se podría decir siempre del lado de los vencidos. Si ustedes si revisamos la biografía de Orwell, Orwell, bueno, primero fue un pordiosero, más desposeído económicamente que eso es imposible. Después, en la guerra civil, no solamente es que esté del lado que perdió, que es el lado republicano, sino que dentro del lado republicano está del lado más oprimido, que fueron los trotskistas, ¿no? Bueno, luego en la Segunda Guerra Mundial, digamos que no estuvo del lado de los vencidos, estuvo del lado de los vencedores. Inglaterra es uno de los países vencedores, pero una vez que termina la guerra, una vez más, su postura, digamos, vamos a decirle, intransigente con respecto a un régimen soviético que él consideraba criticable o rechazable desde muchísimos puntos de vista. De hecho, Orwell, esto es importante, a partir de cierto momento dijo que uno de sus objetivos más importantes era mostrar que la Unión Soviética, digamos, y el socialismo eran dos cosas distintas. Él era un socialista, él se concebía como un socialista democrático, y él pensaba que si había una identificación en la mente de muchísima gente que atentaba contra el socialismo, era justamente la identificación Unión Soviética-socialismo, que es otra manera de decir la identificación Stalin-socialismo. ¿Por qué? Porque
Stalin no murió sino hasta 1953, es decir, 3 años después de la muerte de Orwell, y por lo tanto Orwell nunca vivió, digamos, otra Unión Soviética que no fuera la Unión Soviética stalinista. Por eso es que yo hablo, o me gusta más hablar de stalinismo que de comunismo cuando hablamos de la obra, de la vida y la obra de George Orwell.